Amigos de En Punto Municipal, estamos el día de hoy en el Colegio de Ingenieros y estamos con Fernando Paso, estratega en campañas electorales, quien es el invitado de un evento importante que se realiza en Lima. Fernando, primero la bienvenida para todos los televidentes de VHTV y En Punto Municipal. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes de estos temas que por lo menos a uno lo apasionan y después cuando llega el momento caliente a la gente también. Así es, Fernando. Bueno, estamos en el Perú viviendo, acá se dice que el ambiente electoral se está calentando poco a poco, aunque el clima no coincide con este tema. Estamos viendo algunas candidaturas, lo de siempre, de que voy, no voy, estos temas, la cantidad de partidos. ¿Cómo ves tú tu mirada de internacional, digamos, cómo ves la situación del Perú en estos momentos, en el tema electoral? A ver, la verdad un escenario donde no solo se empieza a hablar, sino que los partidos a partir de la nueva legislación han forzado el calendario electoral. Primero con esto de que aquellos que vayan a ser candidatos presidenciales el 12 de julio ya tienen que estar afiliados a una etiqueta, ¿no? a un paraguas partidario. Y por otro lado la situación general del país, el contexto político, la debilidad institucional de los tres poderes del Estado con muy poca aprobación, sea el Poder Ejecutivo, el Congreso o la Justicia, y que eso lleva a generar una expectativa de pongamos el foco en la contienda electoral. Entre esos dos hechos, eso lleva a que a partir de ahora empezamos a tener mayor presencia de eso. Dentro de esa situación habrá que ver quiénes de los 27, 30, 35 candidatos que potencialmente podríamos llegar a tener, empieza una larga carrera de más de año y medio de posicionamiento. Yo suelo decir en los procesos de campañas electorales, se trata no de enamorar, pero por lo menos de que te prefieran. Ahora, para preferirte, primero te tienen que conocer, tienen que valorarte de alguna manera positiva, tienen que, el elector, justificar con sus amigos, con sus vecinos, por qué este sí, este no, para que no te dé vergüenza, cosa que a veces pasa. Y bueno, y todo eso lleva tiempo de empezar a investigar la sociedad peruana, de entenderla. Si no, el riesgo que se corre es tener campañas de siglo XX, de plaza, pero no de redes, y que no haya una conversación efectiva entre la política y la ciudadanía, porque en definitiva, uno suele decir que los procesos electorales, las campañas electorales, se trata de dos aspectos que tienen que ir correlacionados. Por un lado lo organizativo y por otro lado lo comunicacional. Y en lo que hace a lo comunicacional es establecer una conversación que interpele a la ciudadanía en una ventana de oportunidad muy pequeña, porque la ciudadanía aparte tiene sus problemas cotidianos, tiene lo que ven los medios de comunicación. El día a día. Pero además uno dice, es ¿cómo escuchar a la política cuando la política es la principal responsable de tus problemas? El culpable. 2, ¿a qué política vas a escuchar? Porque ya es difícil en cualquier parte del mundo cuando tenemos 2 o 3 partidos, ¿sí? Porque hay una competencia por la atención en otros 2 o 3. Acá vamos a tener un nivel de saturación importante con más de 20 tratando de hablar. ¿Sí? Alguno lo hará de manera más efectiva que el otro. Ahora, quien llegue mejor preparado en esa tarea de posicionamiento, quien llegue mejor preparado a la campaña electoral, tendrá una campaña electoral con mayor potencialidad. Fernando, ¿cómo hacemos con estos temas que tú mencionas y con estas situaciones? Obviamente las campañas son más complicadas. De repente para ti no, por la experiencia que tienes. Pero ¿cómo hacemos fuera de estos temas con este enfrentamiento que hay, este odio que existe en distintos aspectos, desde los medios de comunicación que influyen mucho y que hablan de que todo es malo en el Perú, no hay candidato bueno? Tú lo decías, ese tema de la relación entre el ciudadano con la política se aleja cada día más, nadie quiere saber de política, todo el mundo vive día a día y al último ni les interesa las elecciones, sino a un grupo de personas. ¿Cómo podemos hacer una campaña con estos indicadores? Lo primero, un mensaje a la ciudadanía en relación a lo que decías de
de que la política te espanta. Yo entiendo que un ciudadano promedio pueda estar desafecto, enojado con la política. Ahora, o uno se mete con la política o la política se mete con uno. Digo, es inevitable. En tu cotidianidad. Digo, una legislación, una subida de impuestos, un cambio de regulación por dónde debes transitar, si por la derecha o la izquierda en un auto, digo, todo eso es política. Con lo cual, eso exige también, si se quiere, cierto grado de ponerse las pilas y empezar a entender un poco más qué pasa, cómo te puede afectar o no. Digamos, un llamado de atención desde el día a día de cada ciudadano. Pero si tenemos los medios de comunicación que están en contra de este tema. A ver, ahí lo vas a tener, lo vas a generar, pero igualmente es un deber de la política, de todos, da igual, de izquierda o derecha. ¿Sí? Digamos, es una responsabilidad de todos. Hacer pedagogía, pelear por eso. E incluso pelearse con los medios. Digo, a ver, yo suelo decir que en cualquier campaña electoral, en la faz comunicacional, el partido que sea, o el candidato que sea, tiene el enorme desafío de ganar centralidad, llamar la atención, superando 3 obstáculos que tienen que ver con realidades. La primera es la realidad personal de cada individuo, su metro cuadrado, ¿no? Sus problemas, su cotidianidad. La segunda es la agenda mediática, que, a ver, los medios de comunicación tienen sus intereses, tratan de filtrar, tratan de mostrar cosas. Yo siempre recuerdo, hay una vieja viñeta de un periódico italiano de hace ya varios años, ¿no? Donde uno ve una plaza llena de gente con banderas reclamando por justicia, bolsillo, mejora salarial, fraternidad, derechos humanos, derechos animales. Y por otro lado, muy apartado de esa imagen, hay un accidente de tránsito. Y todas las cámaras de televisión están arriba del accidente de tránsito, dejando pasar la manifestación popular reclamando por todo. Y me parece que los medios tienen eso. Ahora, ahí surge la tercera realidad, que es la realidad virtual, la realidad digital, donde la ciudadanía ha encontrado una horizontalidad, una forma horizontal de generar contenidos, de discutirle centralidad a los medios de comunicación. Con otro problema, que es ya el de la fake news y toda la distorsión que hay alrededor de la desinformación digital, la guerra de desinformación. Pero hay más participación. Pero hay otras voces, hay multiplicidad de voces, ya no solo la de los medios de comunicación. Ahora bien, en el caso concreto del Perú, además, y en relación a esas dos realidades, así como los poderes, la institucionalidad está golpeada, porque el 90% no cree en la justicia, en el gobierno, en el Congreso, hay un 65% que no cree en los medios de comunicación. Pero eso no se dice. Es otra cosa, pero para pensar una campaña electoral lo tenés que ver, ¿sí? O sea que los medios no van a ser tan importantes. A ver, son importantes, pero no son monopólicos. Digo, hay que aprender a dar esas peleas de manera inteligente, hay que visibilizar esa realidad. Esto es como, a ver, yo digo las campañas de contraste, ¿no? Con lo que suelen decirse en los medios, la campaña sucia, la campaña oscura. A ver, contrastar, decir que otro candidato que no eres tú tiene tal prontuario o tales características, no es un delito. Es tratar de darle al elector elementos para que descubra una realidad. ¿Sí? Es tu parecer sobre el otro. Y sobre eso también lo podés aplicar a los medios de comunicación. O incluso podés definir con qué medio de comunicación hablar o no. Porque además el Perú tiene otra particularidad, que es, si uno analiza, por ejemplo, o toma en consideración que no todas las regiones del Perú se informan de política de la misma manera. En Lima, en Ciudad de Lima, sí hay una realidad de que hay mucho consumo televisivo. Sí, hay que estar atento a la agenda del domingo, a la noche. Pero hay otros lugares donde el principal medio de información política sigue siendo la radio, en la zona selvática. Hay algunos departamentos, algunas regiones donde el principal mecanismo de información política son portales de internet locales. Hay algunas generaciones que se comunican de otra manera. Acaba de salir la semana pasada el informe de Reuters, o la Agencia Internacional de Noticias, que está haciendo con la Universidad de Oxford un estudio sobre cómo se informa a la gente en determinados lugares, y el Perú es el principal lugar de América Latina donde la población joven se está informando de política por TikTok. Estamos hablando del 28% de los jóvenes se informan por TikTok. Como contradictorio, y los candidatos mayormente no utilizan el TikTok. Bueno, pero es un problema de los candidatos, no los jóvenes. Vos tenés que ir a buscar una pecera, ¿sí?, donde puedas pescar.
Si nadie va a ir a TikTok, y bueno, seguramente esos jóvenes votarán sobre el libre albedrío, pero con cero influencia externa. Ahora, el desafío es, primero, entender dónde están los que van a estar cerca tuyo, e irlos a buscar, interpelarlos, porque si no, no pida después la política, la clase política, más allá de ideología, tenemos un problema de representación, o tenemos un problema de legitimidad. Digo, si vas a ser autista, y bueno, vas a ser autista, y vas a tener gobiernos autistas, congresos autistas, hasta que un día la gente se canse, o aparezca un outsider que barra con todo, ¿no? Porque eso es lo que termina ocurriendo en nuestros países. Digo, yo suelo decir que me tocó en alguna experiencia en un país vecino, en Ecuador, trabajar los años del correísmo, participar con las campañas del presidente Correa, y sobre todo el primer Correa era un poco eso, era una persona outsider que no la conocía nadie, con muy bajo nivel de conocimiento, que incluso en la primera campaña, ahora la gente se olvida, pero en el 2007 no presentó lista al Congreso cuando fue electo presidente. No había lista al Congreso. No, ¿por qué? Porque el Congreso era parte del problema. Digo, y eso generó otra cosa. Es fenómeno similar al del presidente Bukele hoy. Uno dirá, bueno, pero el presidente Bukele venía del frente del FMLN. Está bien, pero se fue, fundó un partido nuevo. Milei en la Argentina. Y a eso iba, Fernando, disculpa, por el tiempo también que queremos aprovechar unas preguntas, el tema de Argentina y de El Salvador. En el Perú se toma estos referentes, mucho se habló, hasta se buscó un Bukele peruano, muchos decían con la foto de Bukele ya soy el presidente, o con la foto de Milei. Esto de todas maneras va a influenciar en las elecciones en el Perú. ¿Cómo tú lo ves, o son campañas distintas? Yo creo que cada proceso electoral, incluso dentro de un mismo país, es distinto. Hay culturas, formas de relacionamiento, sistemas socioeconómicos y sobre todo culturales distintos, de cómo se interpela, de qué se habla, cómo se habla. Y hasta en las regiones. O sea, los niveles de confianza. Sí, creo que es imposible extrapolar las personalidades, las figuras, ¿sí? Digo, a ver, el presidente Milei es un personaje que se sube a una tarima, grita, viva la libertad carajo, soy el león, e insulta de maneras políticamente no correctas a media población. Y altos estratos de la Argentina lo reciben. En otros lugares, si vos te subís a una tarima o en redes e insultás y decís barbaridades, es muy difícil, es como que genera cierto escozor. Yo no me imagino ni una persona, por decirlo, de un estrato alto socioeconómico del Perú, de San Isidro, por más de que tenga posiciones ideológicas cercanas a la posición del presidente Milei, tolerando a alguien que se sube a una tarima a insultar, ¿sí? o a dar improperio. Con lo que tú nos dices, Antauro Humala sería complicado que sea presidente acá. No, es distinto, porque ahí es, si uno piensa en que la lógica peruana esté en una lógica de izquierda-derecha. Yo sé que algunos dicen, no, es que la figura de Antauro Humala es una amenaza para el Perú, es la izquierda radical. Yo la verdad es que a veces me cuesta ver izquierda. ¿Pero por qué? Y sobre todo a veces lo hablo con los políticos de distintos países, también lo he hablado aquí. A ver, solo los políticos pensamos en lógica izquierda-derecha, o los que estamos dedicados a esto. La gente, me parece que hay otras variables, otras fracturas. Yo estoy no convencido, hay números de opinión pública cuando uno lo analiza en serio que lo empieza a ver. Tiene mucha mayor correlación con el voto del Perú. ¿Cuánto me beneficio o me perjudico de los procesos de globalización? ¿Cuán lejos o cerca estoy de Lima? O si estoy cercano a la informalidad económica o a la formalidad económica, que si yo me autositúo en izquierda-derecha. Todas esas otras variables tienen mucho más que ver con el voto que decir yo soy de izquierda o soy de derecha. Pero los candidatos, los políticos siguen hablando, ayer estuve en una reunión, siguen tratando de estar en el centro, no son de izquierda derecha. Eso es un problema de los políticos que después tienen que preguntarse por qué la eficacia electoral, la rentabilidad electoral no es la que esperan, ¿sí? Digamos, a ver, estamos en una época donde el principal problema es llamar la atención del ciudadano. Si vos le vas a hablar de Marx, de von Mises, por decir uno de izquierda y otro de derecha,
a un tipo, a un ciudadano, a una vecina que se levanta a las 5 de la mañana para llevar a los chicos al colegio, que se le enfermó uno, que se le arruinó el auto, y le va a hablar de eso a las 8 de la noche en un prime time cuando lo único que quiere es ver la telenovela. Nadie lo va a escuchar. Olvídate, ¿sí? Entonces, entender cuál es el metro cuadrado de la gente e interpelarla en el idioma de la gente. Digo, para hacer pedagogía de cultura política, eso se hace sobre las bases de los partidos, eso se hace desde un gobierno dibujando un horizonte de sentido que incluya a muchos, ¿sí? Ahí se despolariza. Pero en una campaña electoral en la que tenés que llamar la atención, ser diferente, lograr que te prefieran, jugando por compitiendo, jugando por el máximo premio de la política de un país. Fernando, tú tienes la experiencia dada, conoces estos temas y nos estás hablando de que una campaña no es igual, o sea, obviamente depende de la región, el país, el candidato, hay muchos factores, pero para finalizar la entrevista nos escuchan muchos candidatos, muchos alcaldes, mucha gente que en estas campañas electorales que se van a dar, porque son 2 procesos electorales, quieren participar, pero déjanos algunos, no sé si la palabra está bien, consejos, para poder manejar bien una campaña, porque como te decía al inicio de la entrevista, hay mucha confusión, hay mucha gente que todavía se ha quedado en el tema de los volantes, o hay gente que habla que con redes sociales va a ganar una elección, como si estuviésemos en Estados Unidos, y el otro tema es quitarnos este mito de que uno puede hacer una campaña política sin dinero. A ver, uno puede hacer una campaña política con poco dinero. Sin dinero, imposible. ¿Pero por qué? Porque todo cuesta pautar en una radio. Digo, así fuese en el pueblo más perdido del Perú, un folleto, lo que sea. Si alguien me dijese un consejo, unas reglas básicas, yo diría primero entender que una campaña electoral es organización y comunicación. Que lo que hace organización implica zapatero a su zapato. Hay gente que sabrá de redes sociales, hay gente que sabrá de televisión, hay gente que sabrá de territorio, de ir cómo convencer a un vecino. Eso te iba a decir, o sea, el candidato no lo podría ser su mismo jefe de campaña, porque tal vez a veces el candidato quiere hacer... Un candidato se ocupa de 3 cosas. Comunicar, a partir de esa comunicación conseguir votos, y en paralelo, porque es la cara visible de un proyecto político, conseguir los recursos económicos o de otro tipo que ayuden a darle combustible a esa campaña electoral. Para todo lo demás hay equipos de trabajo, ¿sí? Las campañas no se tratan de un solo elemento y de un solo fenómeno, de una única causa. Los éxitos de la campaña electoral tienen que ver con formación de equipos, tienen que ver con entender, y esto es segundo tema, escuchar, entender a la sociedad, investigarla antes de arrancar. O sea, la comunicación con los vecinos, con ciudadanos es valiosa. Muy valiosa, pero además, a ver, la comunicación en doble sentido. Uno, cuando hablan de comunicación, mucha gente cree que se trata de hablar, subirse a una tarima, hacer un spot de televisión, tener una pieza en redes sociales. Y cuando nosotros, o por lo menos yo, hablo de conversar, de hablar, de comunicarse con el ciudadano, en realidad parto de algo anterior. Tenemos una boca, 2 orejas. ¿Eso qué quiere decir? Que es más importante escuchar que hablar. Y la gente, el ciudadano común, está ávido de sentirse escuchado, está harto de que llegue un proceso electoral, y esto en el Perú y en todo el continente, y en todo el mundo te diría, y sentirse que otra vez está hablando contra una pared. Entonces, escuchar. ¿Y cómo se escucha? Digo, profesionalmente, con escucha digital, con buena investigación en materia de opinión pública, y sobre eso, bueno, sí, empezar a ejecutar y tener una comunicación efectiva, que interpele, que convoque, ¿sí? Digo, si uno en una campaña electoral no logra entusiasmar a la gente y transformar a la gente en un activo de la campaña, ¿sí?, difícilmente se gane. Digo, más allá de lo que diga la política, los empresarios, los medios de comunicación, yo, por decirte, todas las últimas campañas electorales exitosas de América Latina, el caso de Bolsonaro en Brasil, Milei en la Argentina, o con otro sesgo ideológico, Boric en Chile, son campañas donde la gente se apoderó de la campaña, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chile, hubo un sinfín de
Ustedes recordarán que Boric tenía un árbol, una araucaria de logo de campaña. Hubo cientos de miles de esos gráficos, de esos dibujos de los árboles, hechos por la gente que se apoderó de la campaña. ¿Sí? Cosas parecidas pasaron con Bolsonaro o con Milei ahora con la figura del león. ¿Sí? Hay cientos de millones de figuras del león, todas hechas por la gente. Ahora, ese es el secreto del éxito de una campaña, que la gente se apodere, y para eso hay que pensar la campaña no en términos de que al político o al entorno del político, del candidato le guste, sino a la gente, y que interpele y que se sume. ¿Y cómo convencer a la gente siendo tal como uno es o teniendo otro papel como candidato? No, me parece que la autenticidad es el secreto, ¿sí? Si él se suele desde la política subestimar a la gente. Yo creo que a la gente no hay que subestimarla. Cuando uno subestima a la gente se enoja y te la devuelve. O sea, el hecho de que uno sea, digamos, fuerte de carácter o, digamos, si carácter, decirlo, no más. Puedes ganar también igual, no necesitas ser. Mira, yo, en estos días que se habla tanto del debate del presidente Biden, lo mal que le fue, hay algo que reconozco, es cierto, uno puede criticar la edad, la lentitud de Biden. Ahora, al día siguiente, cuando se dieron cuenta que el Partido Demócrata y la campaña de Biden tenían un problema, establecieron un eje de discusión distinto y fue, a ver, yo seré viejo, seré lento, pero delincuente como este no soy, ¿no? Entonces, bueno, uno puede decir, a ver, yo tengo carácter, me indigno, me enojo fácil, pero ¿cómo no me voy a enojar si el país está así, así, así? ¿Sí? O ¿cómo no me voy a enojar si tal indigno? ¿Sí? Yo me acuerdo, y esto es de manual esa diferenciación, pero hay en Argentina una vieja campaña de los años 90, finales de la década del 90, el presidente de la Rúa, en su primer pieza comunicacional, en su primer spot de televisión de campaña, decía, dicen que yo soy aburrido, porque es cierto, el presidente de la Rúa era una persona que transmitía eso, aburrimiento, pero no robo, pero no me voy de fiesta, pero me parece que ahí en la comunicación política, siendo auténtico siempre, por más negativos que tengas o por más atributos que algunos sectores te puedan ver como negativos, tú puedes decir, pero tengo esto otro, ¿no? Y ahí en ese está el juego de entender dónde está parada la sociedad y de uno ser muy consciente de cuál es su recurso. Por lo que tú nos dices, para ya finalizando, todos podemos ganar si tenemos una buena comunicación política. A ver, puede ganar aquel que entienda dónde está parado, inventarie bien sus recursos, planifique y trabaje con seriedad. Fernando, muchas gracias por tu participación, ha sido valioso compartir tu conocimiento y te esperamos siempre en el Perú, y ahora que se vienen estos procesos hay bastante que enseñar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Fernando de Paso para el Punto Municipal, BHTV, Ricardo Hurtado. Buenos días.